Hola, espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Bueno, los saludo nuevamente un domingo. Estoy con ustedes acá empezando mes, empezando octubre. Súper feliz, muy agradecida de poder estar aquí grabando y hablando para ustedes. Y el día de hoy les traigo un tema bastante interesante. Los que me siguen en mi blog personal saben que empecé el mes hablando de temas de terror y de miedo. Y hoy vamos a hablar un poquito de eso, no de historias paranormales, no de cosas atemorizantes, sino vamos a hablar del miedo. El miedo en la vida de las personas, en la vida real y bueno, ¿qué podemos hacer tal vez para enfrentarlo? Entonces, voy a empezar definiendo qué es el miedo, porque qué es eso que tanto nos atemoriza en nuestras vidas. ¿Qué es eso de miedo? Bueno, el miedo, según la Real Academia de la Lengua Española, es la angustia por un riesgo o daño real o imaginario. También está definido como recelo o aprensión que alguien tiene de que le suceda algo contrario a lo que desea. Entonces, bueno, ya sabemos que el miedo son esas cosas que, o esos sentimientos que nos genera eh, alguna situación desconocida o extraña o en la cual nos podamos sentir en riesgo. Y bueno, ¿por qué es importante el miedo y por qué es una emoción que sentimos? ¿No sería mucho más fácil como no sentir miedo y que todos fuéramos temerarios y viviéramos nuestra vida al máximo? Pues bueno, precisamente el miedo es una emoción que lo que permite en la humanidad es la supervivencia. ¿Y por qué? Porque cuando nos vemos enfrentados a situaciones de riesgo, pues se activa nuestro sentido de autocuidado y protección. Entonces yo creo que si no existiera el miedo, viviríamos de forma imprudente, de forma más arriesgada y no tendríamos esa misma capacidad para reaccionar ante situaciones peligrosas y amenazantes. Entonces el miedo realmente sí cumple una función en nuestra vida y pues nos ayuda a sobrevivir, ¿no? Y entonces, ¿en qué momento se convierte el miedo en algo que nos paraliza o se convierte en fobias o incluso puede haber personas que tengan y sufran episodios, no sé, de ansiedad y de miedo que no les permita llevar una vida cotidiana y los limite en la realización de sus actividades? Bueno, yo creo que en este punto, cuando esto sucede, yo sí creo que es muy importante que consulten un profesional. Si ven que obviamente su vida se ve limitada por ciertos miedos, es importante que una persona que tenga el conocimiento, los estudios, que esté preparada, pues les colabore. Yo acá lo que voy a hacer es cómo enfrentar los miedos que tal vez todos en algún momento de nuestra vida tenemos, y no solamente miedo a que nos pasen cosas físicas, sino miedos que tenemos en nuestra mente, como a la frustración o a las relaciones o ese tipo de cosas. Eh, y les voy a contar un poquito también de mi experiencia. Y estos tips que se los doy también es con base en mi experiencia, lo que yo he hecho, lo que he puesto en práctica y que me ha funcionado. Entonces, primero creo que es importante escribir una lista de cuáles son tus miedos, porque es ese temor, leerla y pensar cuál es el peor escenario posible, o sea, qué es lo peor que me podría pasar si llegase a cumplirse o a hacerse realidad alguno de estos sueños, de estos miedos, perdón. Eh, Luego, pensar como, bueno, una vez que sucediera esto, pensar uno cuando ya está en la zona de en la que uno se siente a salvo después de vivir esta situación y evaluar si es tan grave como pensamos. Entonces, por ejemplo, no sé, tenerle miedo a las alturas, entonces escribir ese miedo, pensar cuál es el peor escenario posible, pues que si uno esté por allá arriba puede que uno se caiga y se muera ahí en el piso, pues eh, pero también siento que acá es cuando uno tiene que tener como ese criterio y decir, ok, si yo sé que voy a escalar, pues sé que cuento con el equipo necesario, sé que hay alguien, un entrenador que está conmigo, sé que tengo que verificar que todos los requisitos se estén cumpliendo para llevar a cabo esta actividad de la manera más responsable posible. Entonces es eso, es como ser conscientes de que, ok, existe un miedo, pero también aterrizarlo un poquito a la realidad y saber que hay herramientas que uno puede utilizar para minimizar, digamos, ese riesgo que existe. Entonces, sí me parece importante cómo hacer esa lista, tenerla presente y evaluar
realmente qué tanto nos afecta y qué tan terrible es. Segundo, pues es encontrar la voluntad. Uno puede sentir el miedo, pero a la vez hay que ser conscientes de las emociones y de que uno puede atravesar esa situación. Es saber y tener el conocimiento de que uno tiene esa capacidad, de que uno tiene esas cualidades necesarias para afrontar esos miedos y finalmente para salir vencedor. Entonces, sí es importante como aceptar el miedo, pero también tener la voluntad para enfrentarlo. Entonces hay que, creo que, empezar a crear conciencia con respecto a eso. Y por último, enfrentar los miedos poquito a poco, paso a pasito, en compañía de otras personas tal vez. Y aquí es cuando les voy a contar una experiencia, eh, porque yo tengo un miedo muy grande que ya he ido minimizando y es que, por ejemplo, yo no podía ver películas de poseídos, porque creo que eso es lo que más me da miedo en el tema paranormal, por decirlo así. Y yo veía una película de esas y me levantaba a las 3 de la mañana, súper asustada, no podía escuchar películas, no podía escuchar programas ni ver series, absolutamente nada. Y yo en algún momento dije como yo necesito enfrentar ese miedo porque es un miedo irracional que, bueno, tuvo una causa, pero yo dije, me dije a mí misma, yo tengo el valor y tengo la voluntad y quiero superar ese miedo y quiero llegar a ver una película de esas y saber que no me va a hacer daño a mí. O sea, simplemente tal vez en la película son actores, son experiencias que tal vez son de la vida real, pero que no me van a afectar a mí. Y afortunadamente, pues en ese momento me acompañaba una persona que le encanta el terror, que realmente tiene un nivel alto de tolerancia al terror. Entonces con esa persona me iba a ver las películas de terror y luego yo llegaba a la casa, dormía acompañada. eh, Antes de dormir tenía que ver Disney Channel o algo así para que me pasara el miedo. Entonces empecé con cosas así pequeñas y siempre como acompañada. Luego empecé ya a ver series. Luego empecé a ver, por ejemplo, capítulos en Historias de Ultratumba. Luego ya me fui con una serie del Exorcista. Y luego ya hasta el cartel de la Mega, que son de cosas paranormales, puedo escuchar sobre temas relacionados con esto. Entonces, sí, realmente fue un proceso. Creo que es importante saber y reconocer que esto no es de un día para otro, sino que esto es un proceso en el que uno con voluntad va haciendo frente a estas situaciones y pasito a pasito, poco a poco, uno se va dando cuenta de que uno puede superar esos miedos y al final cuando uno conquista ese miedo, pues uno se siente muy bien. Yo les puedo decir que actualmente puedo ver películas con un nivel de tolerancia mucho más alto, ya puedo escuchar, por ejemplo, programas como El Cartel de la Mega o cosas paranormales 10 11 12 de la noche y acostarme a dormir tranquilamente, puedo ver series sin que me genere el mismo miedo y yo me siento muy bien con eso porque era un miedo que tenía y que a mí me paralizaba realmente y que he logrado conquistar. Entonces, bueno, mi reflexión de hoy es como evaluar esos miedos que ustedes tienen y poco a poco ir ganando la confianza, ir enfrentándolos y verán que los van a poder superar y cuando uno los conquista y se da cuenta que no era tan terrible como uno lo había pensado, es una satisfacción muy grande y es reconocer la fuerza, la fortaleza, la voluntad que uno tiene para asumir las cosas. Entonces, nada, esa es como mi reflexión de hoy, el ejercicio que tal vez mm, puedan poner en práctica para conquistar algunos de sus miedos. Y bueno, recuerden que todo es disciplina, que todo es práctica y pues que en cierta manera es importante pues sentirse acompañado en todo ese proceso también y pues que lo compartan con la persona más cercana que tienen y que puedan sentir también ese apoyo. Entonces nada, bueno, les deseo un excelente domingo y como siempre que tengan un muy buen inicio de semana. Nos vemos, chao.